En nuestra sesión anterior, queridos amigos, nos planteamos la pregunta: ¿qué es la literatura? Queríamos saber, y está justificada este deseo, queríamos saber de qué se ocupa la literatura. Mi experiencia como maestro me señala que es necesario responderse a esta pregunta, que interesa a todos los jóvenes y a todo aquel que escribe poemas o que escribe relatos. Habíamos planteado en la primera sesión que en muchos casos la definición no nos ayuda en absoluto y que era necesario escoger otro camino que nos llevara de manera más segura a conocer de qué se ocupa la literatura. Y yo recuerdo, por ejemplo, unas palabras del maestro José Carlos Mariátegui, una frase hermosa que expresó el Amauta cuando se le preguntó acerca del arte, ¿qué es el arte? Él desechó la definición y respondió: entiendo que el arte es la plenitud de la vida. Ven ustedes cómo de este modo alcanza mucho más que si hubiera empleado una definición. Y Carlos Marx, el viejo Marx, alguna vez que trató sobre el arte, él respondió de esta manera: el arte es la mayor alegría que uno puede darse a sí mismo. Comprenderán ustedes que este es el modo más seguro de llegar a conocer lo que es el arte o lo que es la literatura. Para este caso, yo quiero valerme de un texto del gran maestro mexicano Alfonso Reyes. Este texto es un capítulo del libro hermoso que escribió Reyes, poeta y ensayista mexicano, el libro muy conocido que tiene por título La experiencia literaria. El capítulo Apolo o de la literatura. Reyes empieza diciendo: para definir sumariamente las actividades del espíritu tenemos que decir lo siguiente: la filosofía se ocupa del ser, y nos pone un ejemplo, una proposición filosófica. El mundo es voluntad y representación. La historia y la ciencia se ocupan del suceder real. En el primer caso, el suceder perentorio, el suceder que perece y que fenece al mismo tiempo que acontece y que no vuelve a repetirse jamás. Un ejemplo de una proposición histórica: Vallejo murió en París el año de 1938. Un hecho que no se puede repetir, un hecho que fenece, que muere al tiempo que acontece. La ciencia se ocupa también de un suceder real, pero a diferencia del suceder del cual trata la historia, el suceder de la ciencia es un suceder permanente. Un ejemplo de proposición científica: el calor dilata los cuerpos. Y la literatura, esa disciplina espiritual tan vieja, tan antigua, que se remonta hasta los años más lejanos de la vida y de la historia y que aún permanece entre nosotros. La literatura se ocupa, dice Alfonso Reyes, de un suceder imaginario. Ejemplo de una proposición literaria: como un rey oriental el sol expira. Muchísimas gracias.